¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya me conocen. Yo soy Marcelo Amante, jefe de División Patología del Hospital Cosme Argerich y médico del staff del Hospital Alemán de Buenos Aires. Hoy vamos a charlar un poco acerca de la clasificación de meningiomas del año 2000, en la clasificación de tumores de la OMS del sistema nervioso del año 2021, la actual, y se hace hincapié en 2 o 3 ítems que vamos a explicar y después vamos a mostrar todos los meningiomas. Lo primero es que el meningioma se considera un solo tipo en esta clasificación, con su amplio espectro morfológico de más o menos reflejado en 15 subtipos diferentes. Se enfatiza en la clasificación que los criterios de atípico o anaplásico, es decir, grado 2 o 3, deben ser aplicados independientemente del subtipo subyacente. Es decir, a todos los subtipos deberíamos aplicarles la evaluación de los parámetros histológicos que podemos considerar grado 2 para evaluar si vamos a considerarlos grado 2 o grado 3. Lo otro que se aclara es que el meningioma cordoide y el de células claras, que han probado tener una mayor probabilidad de recurrencia que el promedio de los meningiomas, y por lo tanto son asignados como grado 2 de la OMS, como ya históricamente se venía haciendo. Pero prefieren decir que además hay que realizar estudios prospectivos para validar esta especificación en la clasificación. Histológicamente, por otra parte, en la historia, la morfología rhabdoide y la papilar definía grado 3 de la OMS per se, independientemente de cualquier otro grado de malignidad. En general lo que sucede, y los que miramos un poco de neuropatología sabemos, es que a menudo tanto las configuraciones rhabdoides como las papilares están asociadas a otras características agresivas, como ser invasión del parénquima cerebral, alto índice mitótico. Más allá de esto, los estudios recientes sugieren que la clasificación de estos tumores no debería hacerse solo en la expresión morfológica, sino que deberíamos evaluar también todas estas lesiones de las cuales hemos hablado que configuran cómo es un meningioma maligno. Y por último, en la aclaración, digamos, de la clasificación nueva, están empezando a describirse algunos biomarcadores moleculares que están asociados con la clasificación y subclasificación de tipos y subtipos de meningiomas, como por ejemplo el SMART1 para el subtipo de células claras, el BAP1 para subtipos rhabdoide y papilar, las mutaciones KLF4 y TRAF7 para el subtipo secretor, la mutación del promotor TERT y algunas de lesiones homocigóticas de CDKN2A, para los grado 3 de la OMS, digamos, para los malignos, e inclusive el perfil del metiloma, que es una de las cosas que están comenzando a utilizarse para justificar el pronóstico más allá de la morfología. Una vez hechas estas aclaraciones, vamos a empezar a ver también los distintos subtipos de tumores de las meninges. Entonces, dentro de los tumores de las meninges, dijimos que había meningiomas, y dentro de estos meningiomas vamos a tener grado 1, grado 2 y grado 3 de la OMS, que ahora han pasado a estar como grados diferenciados, en los cuales vamos a tener distintas variantes morfológicas y distintos tipos de características morfológicas. En esta introducción, ¿sí?, a los meningiomas, vamos a hacer hincapié en solo esto. Los grado 1 de la OMS tienen muchas variantes morfológicas: meningotelial, fibroso, transicional, psamomatoso, angiomatoso, microquístico, secretor, linfoplasmocitario, metaplásico, etc. Todos los días se suman intentos de nuevas variedades morfológicas de meningiomas grado 1. Los grado 2, que son los atípicos, tienen 2 variantes morfológicas específicas, como nombramos recién, cordoides y de células claras, que tienen mayor tendencia a la recidiva, pero también hay una serie de características morfológicas que hay que evaluar y que tienen que estar presentes para que lo podamos considerar grado 2. Y los grados 3, anaplásicos o malignos, tienen sus variantes morfológicas específicas, como el papilar o rhabdoide, como
recién mencionábamos, que están asociadas en general a determinadas características morfológicas que vamos a ir nombrando que los hacen específicamente malignos. Pero antes de hablar específicamente de cada tipo tumoral, vamos a hacer un repaso por algunas características generales. Como la incidencia, los meningiomas representan, de acuerdo a la American Brain Tumor Association, 36% de todos los tumores primarios de cerebro al año, unos 25.600 por año en Estados Unidos, son más comunes en mujeres, 3:1, y tienen un promedio de edad de alrededor de 63 años. Y aquí está la distribución por edad. Fíjense que a mayor edad, mayor cantidad de posibilidad de tener un meningioma. Fíjense que en determinados rangos de edad, de acuerdo a los mismos datos de la American Brain Tumor Association, fíjense que estos serían los tumores cerebrales más comunes de acuerdo a la edad en esta columna y al tipo tumoral y la tasa de esos tumores. Fíjense que a partir de los 35, 44 años, de ese margen, de ese rango, hasta más allá de los 85, el tumor más común cerebral, de acuerdo a las estadísticas de la Asociación de Tumores de Cerebro de Estados Unidos, es el meningioma, que alcanza a mayor edad, alcanza su mayor incidencia. Fíjense cómo va subiendo desde el 4,66% hasta llegar a la mitad de los tumores en pacientes de 85 o más años. Son neoplasias generalmente sólidas. Divididos en grados, la incidencia es más o menos del 85 al 90% los grado 1, de un 5 a un 10% los grado 2, y de un 2 a un 5% los grado 3. Como dijimos antes, predominan en el sexo femenino, en la quinta y sexta década de la vida, en la raza negra y en el compartimiento supratentorial. Por distribución, como decíamos recién, fíjense que en la convexidad son un 30% alrededor, en la línea media un 27% y en la base del cráneo alrededor un 43%. Y la incidencia en general de meningiomas múltiples es alrededor del 8%. Hay una clasificación genética que está empezando a intentarse, de acuerdo a las alteraciones que describimos inclusive en una de las primeras diapositivas que se están viendo. Obviamente, la de mayor incidencia es la relacionada con el gen de la neurofibromatosis tipo 2, NF2, que se halla en aproximadamente el 50% de los meningiomas esporádicos. Y fíjense cómo los NF2 son predominantemente basales, como los de la región media tienen la alteración TRAF7 o KLF4, como los anteriores son predominantemente con la alteración SSMO, y como hay una ubicación específica para los AK7-1 y también TRAF7, es decir, se está intentando una clasificación de acuerdo a las alteraciones genéticas, por lo menos correlacionarlas con las localizaciones y ver si incluye algún otro tipo de característica que pueda ser discriminativa del grado o del pronóstico. Respecto de la etiología, en los meningiomas han sido ligados a un gran número de factores ambientales y genéticos. Básicamente hay 2 o 3 que vamos a nombrar. Se ha hablado del trauma cráneoencefálico, la virosis, las altas o bajas dosis de radiación y la neurofibromatosis tipo 2. Esto es porque estos agentes inducen una velocidad mayor de división celular o predisponen a mutaciones cromosomales celulares. Lo más claro en la práctica diaria parece ser la relación con los meningiomas radioinducidos, es decir, los inducidos por radiación, por ahí por tratamiento de alguna otra neoplasia, y obviamente los asociados a neurofibromatosis. En cuanto a la genética molecular, se determinó que la falta de material genético en el brazo largo del cromosoma 22 es crítico para el desarrollo inicial de un meningioma. Esta es una alteración que ya ha sido descrita hace muchos años. El gen del meningioma puede ser mapeado en una región entre el locus de la mioglobina y el broncogense cis. Y como dijimos antes, la mutación o deleción del gen para la neurofibromatosis tipo 2
22q12 está presente en la mayoría de los meningiomas asociados a neurofibromatosis. Fíjense cuáles son las alteraciones genéticas en la progresión tumoral, y van a ver que son un montón, que dentro de las cuales son muy importantes la mutación del gen NF2, la alteración del 22q, digamos, algunas cosas que ya nombramos, pero como a lo largo de la progresión, desde meningioma benigno, meningioma típico y meningioma anaplásico, se van sumando alteraciones genéticas que ya son conocidas, pero que por el momento todavía no tendrían demasiada incidencia en la subclasificación de los meningiomas. ¿Cuáles son las localizaciones? Localizaciones hay múltiples, pero siempre adheridas a la dura madre, pero lamentablemente dura madre a nivel del endocráneo existen en muchas localizaciones, y por lo tanto vamos a tener distintos tipos de lugares donde encontrar los meningiomas. Vamos a mostrar algunas fotos. Parasagitales, predominantemente superficiales a nivel de la circunferencia y de las circunvoluciones frontales, frontotemporales o parietales. En la convexidad, específicamente, fíjense cómo son tumores que en las imágenes comprimen el parénquima, pero en general no lo invaden. A nivel del tubérculo celar, en la fosa media, a nivel del clivus, a nivel petroclival, en la fosa posterior, a nivel intraventricular, a nivel médula espinal, a nivel medular, y aún a nivel del nervio óptico. Es decir, esto haría que los meningiomas fueran diagnóstico diferencial de un montón de tumores en el diagnóstico por imágenes. Pero la verdad es que la mayor parte de las veces el trabajo de los neuropatólogos es simplemente confirmar una presunción diagnóstica de meningioma y establecer el grado, ya que el diagnóstico por imágenes de los que realizan, de los neurocirujanos o de los imagenólogos que se dedican al estudio de los tumores del sistema nervioso central, es bastante acertado, y en realidad a nosotros solo nos toca confirmar. En general los tumores son bien delimitados, refuerzan con contraste y son homogéneos, no tienen necrosis, no producen mucho edema, no invaden el parénquima, y en general tienen algo que llamamos colita dural, que es un borde del tumor o una banda del tumor siempre adherido a la dura madre. Los síntomas de los meningiomas son como para cualquier tumor que tenga más de una localización adentro del sistema nervioso central. Son síntomas variados de acuerdo a la localización. Y acá en este cuadro podremos ver que no es lo mismo que si son meningiomas del surco olfatorio, que si son intraventriculares, que si son de la convexidad, o de la convexidad cerebelosa, o del ángulo ponto cerebeloso. Es decir, tienen múltiples síntomas de acuerdo a la localización, y acá los pueden encontrar. Vamos a ir por tipo y por grado, y vamos a mostrar mucha foto histológica, ¿sí? Los de grado 1 tienden a ser neoplasias de crecimiento lento, y pueden alcanzar grandes tamaños. La incidencia de recurrencia después de la cirugía está relacionada con la extensión de la resección. En realidad la recurrencia, más que recurrencia, son persistencias, ¿sí? Es decir, son resecciones que no fueron completas, y después, por lo tanto, el tumor volvió a crecer de parte del tumor que no fue resecado. La invasión de la dura madre, el tejido óseo y aún las partes blandas no permite inferir ningún grado de malignidad, digamos. Es un tumor que puede invadir el hueso que lo rodea sin que ello sea definición de que el tumor es maligno. Respecto a los receptores hormonales, cuando uno busca en la bibliografía, hay reportes de que en el 100% de los meningiomas hay receptores hormonales positivos para receptores de progesterona, y 50% positivos para receptores de estrógeno. Esto preveía una posibilidad de tratamiento con antiestrógenos, o con antihormonas, o con antiprogesterógenos, o con antiprogestágenos, perdón. Pero la verdad es que, sobre todo, los receptores de progesterona han quedado más que
como un marcador de factor pronóstico para un posible tratamiento, han quedado más asociados al diagnóstico, a un marcador típico del tumor que se suma a los otros marcadores que son bastante típicos del meningioma. Dentro de las características generales están, como dijimos, son tumores bien delimitados, que macroscópicamente están adheridos a la hoz, o adheridos, perdón, a cualquier lugar de la dura madre, son blanquecinos, firmes, cuando uno los corta son firmes o elásticos, ¿sí? Y en los aplastados intraquirúrgicos uno los puede ver como grupos de células, ¿sí? Sin fondo fibrilar, obviamente, esto es una gran distinción para con los tumores gliales, sin fondo fibrilar, y a medida que va viéndolos a mayor aumento, ve que sí pueden estar eh, en grupos, enganchados entre sí a partir de fragmentos o de áreas de vasos, pero que estos grupos son de células que no tienen fondo fibrilar y que tienen un borde bastante bien delimitado, aunque algunas células se pueden ver como desflecadas. Están constituidos por células de citoplasma acidófilo, a veces superpuestas, con núcleos ovales o redondeados, pero predominantemente ovales. No se ven las pseudoinclusiones intranucleares, no siempre se ven en los aplastados citológicos, ¿sí? Pero a veces puede verse muy claramente la superposición entre algunos núcleos, ¿sí? Y a mayor aumento, como ven núcleos ovoides con nucleolo muy pequeño, ¿sí? Apenas un punto, y con cromatina levemente granular, pero que en algún lugar tienden a organizarse haciendo pequeños remolinos. Esos whorls que están también descritos en la histología también pueden verse en los extendidos citológicos. Fíjense, los límites se los ve, pueden estar levemente desflecados, pero son células que a veces son elongadas, pero de núcleos ovoides, y no tienen fondo fibrilar, ni en general tienen ningún tipo de infiltrado inflamatorio o algún tipo de reacción diferente de las propias células del meningioma. En algún lugar, y si tenemos suerte, vamos a encontrar, aún en el extendido o en el aplastado, ¿sí? Vamos a encontrar los whorls que son típicos, estos remolinos de células que son típicos y que nos hacen más fácil el diagnóstico de meningioma. En la histología, en los meningiomas grado 1 en general, son tumores muy celulares, como dijimos antes, de citoplasmas acidófilos y amplios, que de acuerdo al grado, de acuerdo al tipo morfológico, histológico, van a tener límites intercelulares más evidentes o no, pero que en algún punto siempre terminan organizando pequeños remolinos, ¿sí? De estos grupos de células. Fíjense que a veces son pequeños remolinos de 2 o 3 células, pero tienden a organizarse de ese modo. Dijimos antes que pueden invadir el hueso que los rodea, ¿sí? el hueso del cráneo, sin que eso signifique ningún grado de malignidad, ¿sí? A veces producen leve hiperostosis en el hueso, que inclusive se ve histológicamente como un aumento en la producción de hueso, un aumento en los osteoblastos, que producen hueso por aposición, como una especie de reacción desmoplásica a la infiltración del tumor. Dijimos también que pueden infiltrar las partes blandas, como el tejido adiposo o el tejido fibroadiposo, sin que eso signifique tampoco ningún grado de malignidad. Fíjense, acá están invadiendo inclusive músculo estriado esquelético, y eso no significa que este tumor sea un tumor maligno. También sabemos que tienen un fondo muy evidente de fibras colágenas y de fibras reticulares que delimita verdaderos nidos de células tumorales. Acá se lo puede ver con la reticulina, y que son positivos en general para antígeno epitelial de membrana, para EMA, que a veces da más suave y en otras células da más fuerte, ¿sí? Que son positivos con vimentina, lo cual, bueno, no es demasiado específico, pero es una de los marcadores que es claramente positivo, ¿m? Que son positivos muy focalmente, con S100, digamos, que son, a veces son positivos muy focalmente para estrógenos también, pero que la marcación para progesterona es bastante positiva en la mayor parte de los casos.
y que el Ki-67 va a depender del grado del tumor, pero bueno, si estamos hablando de grado 1, el Ki-67 será menor al 1% o entre el 1 y el 2%, digamos, son bajos índices de Ki-67. Últimamente se ha descrito un marcador nuevo, que es el SZTR2, que parece ser muy específico para el diagnóstico de meningiomas, pudiendo establecer un diagnóstico diferencial con un montón de otros tumores, que en realidad la verdad es que los meningiomas no tienen, una vez hecho el diagnóstico por imágenes y una vez evaluada la histología, siempre son bienvenidos los marcadores nuevos y cada vez más específicos, pero teniendo una marcación con EMA y receptores de progesterona, uno aborda el diagnóstico con cierta confianza. Vamos a ver algunas fotos de los subtipos morfológicos. Dijimos meningoteliomatoso. El meningoteliomatoso es un poco el más típico, en el cual lo que uno ve son células, como dijimos, de citoplasma acidófilo amplio, con los núcleos típicos, con inclusiones ópticamente negativas, que se pueden ver como núcleos vacíos a lo largo de todo el tumor. Se ven los límites intercelulares con cierta frecuencia en el meningoteliomatoso, ¿sí? Pero bueno, las dos características son, como dijimos, citoplasmas amplios, a veces un poco más claros, y núcleos con pseudoinclusiones intranucleares, que son las características típicas de los núcleos de los meningiomas. El transicional está constituido predominantemente por gran cantidad de whorls, de remolinos, uno al lado del otro. Puede ocurrir algún cuerpo de samoma, pero si los cuerpos de samoma son predominantes, será otro tipo de morfológico, que es el tipo psamomatoso. En este caso, lo que uno ve en los transicionales son verdaderos whorls, mejor definidos como los que vimos recién o peor definidos como los que vemos en esta foto, pero el tumor está constituido mayormente por estos remolinos celulares, que cuando vamos a mayor aumento también tienen las características nucleares de cualquier meningioma, pseudoinclusiones intranucleares, hendiduras, etc. El fibroso, que por ahí es uno de los difíciles de diagnosticar, o simplemente porque tiene más diagnósticos diferenciales, como el tumor fibroso solitario, o como algunos schwannomas, digamos, de acuerdo a la localización, está constituido por células predominantemente elongadas, ¿sí? Que tienen distintos grados de colágeno entre los fascículos de células elongadas. Los núcleos igual mantienen esas alteraciones que ya habíamos descrito, núcleos vacíos, núcleos algunos con hendidura, núcleos vacíos pero con algún tipo de granulación, pero las células en este caso tienden a ser más elongadas y, como dijimos antes, tienden a ir sumando fibras de colágeno en su conformación, tal que puede ser de buena práctica hacer una tinción de tricrómico o una tinción de reticulina, porque van a ver que hay un gran aumento de estas fibras en estos tipos de tumores. Los samomatosos están definidos, como su nombre lo indica, por la presencia de múltiples cuerpos de samoma, que a veces se hace muy difícil cortarlos, tanto en la macroscopía como para el personal el personal histotécnico que tiene problemas para cortar estos tipos de tumores, porque la gran cantidad de calcio les rompe las navajas y a veces se hace muy difícil de cortar, pero bueno, son fáciles de diagnosticar y entre tantos cuerpos calcificados uno puede ver los tipos de células que ya venimos describiendo. El angiomatoso no es más que un meningioma que tiene múltiple cantidad de vasos, gran cantidad de vasos, pero que en general entre esos vasos congestivos uno puede encontrar de vuelta, como les digo, las células de citoplasma amplio acidófilo y los núcleos bastante típicos de un meningioma. El linfoplasmocitario es un meningioma que, por otra parte, tiene un denso infiltrado linfoplasmocitario, y a mayor aumento lo que uno puede ver son las mismas características del meningioma con un infiltrado inflamatorio que, si uno lo quiere caracterizar, puede hacer una marcación con CD3 o con CD138 para buscar los plasmocitos. También hay una variedad microquística que a veces es difícil de diferenciar de la variedad de células claras, pero en general en la variedad de células claras las células son
todas del mismo tamaño, con citoplasma claro, pero con un núcleo evidente. Acá en lo que se forman son verdaderos microquistes que a veces aplastan los núcleos contra la periferia. Lo mejor que nos puede suceder en este caso de los meningiomas microquísticos es que haya áreas que no sean microquísticas. Eso comúnmente ocurre. Ninguna de estas variedades en general configuran el 100% del tumor. Bueno, a veces los meningiomas de células claras sí, o los meningiomas rhabdoides, o los meningiomas cordoides, pero quiero decir, todas estas variedades morfológicas del grado 1 en su mayoría son mezcladas, y en algunos casos obtenemos otros sectores del tumor que hacen más fácil el diagnóstico. El meningioma secretor es un meningioma particular que está asociado con la presencia de verdaderos microquistes, pero microquistes con una secreción Paz positiva en su interior, que además ha sido positiva también para azul alcián y para algunos marcadores inmunistoquímicos como el CEA, y algunos dicen que ciertas citoqueratinas. Lo importante es que es un subtipo especial que algunos creen que hay que informar porque tendría algunas características clínicas asociadas específicas. Y después finalmente tenemos meningiomas metaplásicos en los cuales no es que en este caso que estén invadiendo el tejido adiposo o que estén invadiendo músculo, sino que a veces simplemente son meningiomas que tienen sectores de tejido fibroso y de tejido adiposo en su interior, o tienen grandes colecciones de ocitos espumosos en su interior, los cuales simplemente sirve, para conocer la existencia de estos tumores sirve para no confundirlos con otros tumores mesenquimáticos. Los meningiomas atípicos, los grado 2, en general, el correlato clínico de estos tumores es tener una mayor tasa de recurrencia y no tener metástasis, ¿sí? Por eso son grado 2 atípicos, y su característica importante es la invasión del parénquima cerebral, ¿sí? Ya con la invasión del parénquima cerebral podemos considerarlos grado 2, no es necesario, si tienen invasión del parénquima cerebral o un índice mitótico igual o mayor a 4 por 10 campos de gran aumento, ya los podemos considerar meningiomas atípicos. Y si no, deberían existir por lo menos 3 de los siguientes hallazgos histológicos: o distorsión arquitectural, o hipercelularidad, o nidos tipo células pequeñas con aumento de la relación núcleo-citoplasmática, o zonas con presencia de macronucleolos, o zonas de necrosis espontánea. ¿Sí? Con la presencia de 3 de estos 5 también podemos considerar a un meningioma atípico grado 2. O si no, ser de las variantes morfológicas de célula clara o cordoide. Fíjense algunos meningiomas de células claras que siguen siendo con un fondo de un tumor de células claras muy evidente, siguen teniendo los cambios nucleares típicos de hendiduras o núcleos vacíos que tienen los meningiomas. Fíjense que inclusive hay variedades de células claras con mayor cantidad de células claras, a veces con áreas como mucoides, ¿sí? Pero siempre el tipo de células claras. El meningioma cordoide es un meningioma que tiene, como si fuera un cordoma, un fondo mixoide, sobre el cual hay cordones de células epitelioides, ¿sí? Ese fondo mixoide es un fondo mixoide azul alcián positivo, como en los cordomas, y da positivo, pero no da positivo para Brachyury ni para ninguno de los marcadores del cordoma, sino da positivo, entre otras cosas, para EMA. Los cordomas igualmente son positivos para EMA, da positivo para vimentina, y también da positivo para SCTR, ¿sí? Que es el nuevo marcador de los meningiomas. Los meningiomas grado 2, macroscópicamente, son tumores que muchas veces están adheridos al encéfalo, y por lo tanto, porque lo están invadiendo, y por lo tanto son difíciles de resecar con un margen que sea satisfactorio, con un plano de clivaje, perdón, que sea satisfactorio para el neurocirujano, y a veces uno ve algunas zonas diferentes, aún en la macroscopía, que podrían corresponder a áreas de parénquima cerebral invadido. Otras de las características que dijimos que tenían los grado 2 es áreas de mayor densidad nuclear o presencia de mitosis,
presencia de áreas con aumento de la relación núcleo-citoplasmática, o núcleos con nucleolo evidente, con macronucleolos, o la invasión conocida, invasión del parénquima cerebral. Acá tenemos parénquima cerebral, acá hay un meningioma, que inclusive hasta parece ser un meningioma con un poco de células claras invadiendo el parénquima. En ese caso uno puede hacer una tinción de vimentina fácilmente, ¿sí? Y va a ver que es claramente todas estas zonas pigmentinas positivas corresponden al meningioma que está invadiendo claramente el parénquima cerebral. O si no, hace la contratinción de GFAP y muestra cómo hay algo, ¿sí? Una lesión tumoral que está invadiendo el parénquima cerebral y que ese parénquima cerebral rodea a ese tumor que con un sector GFAP positivo. Eso es el parénquima cerebral con cierta gliosis reactiva por la invasión parenquimatosa del tumor, del meningioma. Como habíamos dicho antes, también la presencia de mitosis, y por lo tanto van a tener índices de Ki67 un poco más elevados, más allá del 2%, en general del 2 al 8%, del 2 al 5%, por lo menos más elevado del 2%, algunos hablan de entre el 2 y el 10%, sería bastante típico para un atípico, pero bueno, no, tampoco hay demasiado acuerdo o exactitud en los márgenes de Ki67. ¿Cuáles son los malignos? Los malignos son los que son aproximadamente el 5% de los meningiomas, menos del 0,1% de los meningiomas producen metástasis a sitios extracranianos, y cuando los producen, los sitios más frecuentes son pulmón, hígado, pleura y ganglios linfáticos. En general, las características de los malignos son una marcada anaplasia, y hablamos de una histología que puede confundirlos con un carcinoma, con un melanoma o con un sarcoma, es decir, una histología bastante atípica, tal que sean bastante indiferenciados y puedan ser difíciles de diferenciar de estos otros tipos de tumores malignos. Tienen que tener 20 o más mitosis por 10 campos de gran aumento, y esto es en general uno de los elementos de diagnóstico más definitorios para un meningioma, para decir que un meningioma es anaplásico. Para uno quedarse tranquilo, en realidad debería poseer por lo menos esta característica, tener 20 o más mitosis por 10 campos de gran aumento. En general, además, tienen necrosis extensa, tienden a tener también características que ya tenían los grado 2, es decir, los atípicos, como por ejemplo la invasión del parénquima cerebral. Pueden dar metástasis extracraneales, pero no es necesario que las tenga para que uno lo pueda clasificar como maligno, y pueden ser, si no, las variantes morfológicas rhabdoide o papilar. Y ahí vamos a encontrar que las variantes papilares son meningiomas que están constituidos con un eje conectivo vascular, y alrededor se encuentran una serie de células, muchas veces de aspecto epiteloide, con atipía, pero con cambios nucleares vinculables a meningiomas. ¿Sí? Esto es un caso típico en el cual ejes conectivos vasculares, alrededor células atípicas, células meningoteliales con cierto grado de atipía, ¿sí? Fíjense, un índice de Ki67 más elevado, en general ya hablamos de más del 10% de Ki67, y con más de 10% de Ki67 uno tendría que ir a buscar las mitosis correspondientes, porque en general estos son tumores malignos. El otro tipo de patrón morfológico que se asocia muy claramente con malignidad es el tumor rhabdoide o el meningioma rhabdoide. ¿Qué es tener morfología rhabdoide? Morfología rhabdoide es una célula que tiene un citoplasma amplio, muy eosinófilo, brillante, y un núcleo que a veces es atípico o a veces simplemente está aplastado contra la periferia por estos grumos acidófilos intracitoplasmáticos que verdaderamente desplazan el núcleo. Estos grupos de células rhabdoides se marcan muy claramente con vimentina, y a veces la vimentina hace como pequeños verticilos intracelulares que definen claramente que eso es un meningioma de tipo rhabdoide. Los meningiomas malignos, sean rhabdoides o no rhabdoides, digamos, sean la variedad papilar, la variedad rhabdoide, o simplemente por sus características meningiomas malignos,
tienden a infiltrar el parénquima y tienden a ser muy difíciles de resecar con plano de clivaje. En la citología ya se los puede ver como muy hipercelulares, y a veces ya se pueden ver algunos tipos de, algunas áreas con algunas mitosis en algunos de los aplastados. Cuando uno va a buscar la histología, en general tienden a ser tumores con una serie de características confluentes. Son muy hipercelulares, se les ven mitosis fácilmente, invaden el parénquima cerebral en cuanto tienen relación con él, tienen áreas que tienen una citología marcadamente atípica, como si fueran un carcinoma o como si fueran un sarcoma, tienen extensos sectores de necrosis. Fíjense acá el área epitelioide, que parecería la invasión de un carcinoma. Invaden el parénquima, como dijimos antes, se puede hacer la misma marcación con pimentina, pero esa marcación, aparte de dar pimentina, da EMA, y en ambos casos, ¿sí?, da ampliamente en los tumores malignos también. El Ki-67 va a ser muy marcado, ¿sí?, va a tener un índice de ligadura alto en cualquiera de las porciones, y las conclusiones, si queremos llegar a algún tipo de conclusiones generales acerca de los meningiomas, podrían ser que el tratamiento de elección en general es quirúrgico. Clásicamente, los grado 1, si se logra una resección macroscópica total, cosa que generalmente logran los neurocirujanos, se puede considerar que el paciente está curado. Los grado 2, los atípicos, tienen un alto índice de recidiva, y los grados 3, los malignos, son los que tienen la posibilidad de dar metástasis fuera del sistema nervioso central, y además tienen la posibilidad, tienen más alto índice de recurrencia, y tienen un alto índice de muerte asociada a la enfermedad. Para terminar, vamos a charlar algo de las actualizaciones. Digamos, esto se actualizó en el 2020, digamos, esta charla ya habíamos hecho un agregado en el 2020, y en el 2020 lo más interesante parecía ser cuál era el, eh, el escenario, del paisaje molecular de los meningiomas esporádicos. Y en el paisaje molecular de los meningiomas esporádicos había unos cuantos trabajos que estaban evaluando alteraciones distintas para ver si podíamos encontrar algo nuevo en meningiomas, y por lo tanto estaban buscando alteraciones genómicas en los meningiomas, como alteraciones en el número de copias de genes, o alteraciones o mutaciones en algunos genes, alteraciones epigenómicas, firmas transcriptómicas o firmas proteómicas en los meningiomas, alteraciones moleculares en distintas poblaciones de meningiomas, para ver si podíamos encontrar que los meningiomas pediátricos o los meningiomas inducidos por radiación tenían alguna firma molecular en especial. Y también estaban trabajando en modelos de meningiomas, modelos experimentales de meningiomas, para ver si se podían encontrar algunas alteraciones específicas. ¿Por qué sería de importancia encontrar algunas firmas específicas? Bueno, sería de importancia encontrar marcadores moleculares para superar algunas de las inconsistencias del diagnóstico histológico, pero más que para esas inconsistencias, por ahí algunos marcadores biomoleculares nos pueden ayudar con diagnósticos diferenciales complejos. Pero más que para el diagnóstico, lo que se está intentando es lograr es seleccionar pacientes que con el mismo tipo de tumor o con el mismo grado de tumor puedan tener distintos pronósticos. Es factible que no todos los meningiomas anaplásicos o no todos los meningiomas atípicos como grupo tengan el mismo pronóstico, sino que algunos que tengan algunas alteraciones moleculares tengan algún pronóstico diferente, mejor o peor, dentro del gran grupo de los tumores atípicos o de los tumores anaplásicos. O seleccionar marcadores biomoleculares que impliquen factores pronósticos específicos, independientes, o también la posibilidad de lo que se está dando en muchos otros tumores del resto del organismo, encontrar biomarcadores que estén relacionados con respuestas terapéuticas específicas, es decir, encontrar algún factor de crecimiento, por ejemplo, que pueda ser bloqueado por alguna molécula y que por lo tanto sirva como tratamiento de los meningiomas. Esto está tomado de un trabajo en el cual se divide a los tumores en
grado 1, grado 2 y grado 3 de la OMS, y estos serían los los celestes serían los grado 1, los verdes los grado 2, y los anaranjados los grado 3, pero a la vez después se los divide de acuerdo a su perfil metilómico, ¿sí? Y de acuerdo a su perfil metilómico empieza a haber evidencias de que la metilómica podría llevar a perfiles de mayor agresividad o de menor agresividad y mayor agresividad, o de mayor riesgo o de menor riesgo. Todavía no está totalmente definido, pero se empieza a estudiar la metilómica. Para terminar realmente, vamos a hablar de dos subtipos clínicos en realidad, que serían los meningiomas pediátricos y los meningiomas asociados a radiación. Los meningiomas pediátricos son extremadamente raros, del 0,4 al 4% de los tumores de los chicos. En general son tumores de mal pronóstico porque frecuentemente lo que aparecen son subtipos agresivos. Imagínense que rhabdoides o papilares son hasta el 13% de los pacientes. Digamos, de este muy pequeño grupo, un índice nada desdeñable son de tumores de alto grado. Sean rhabdoides, papilares o inclusive atípicos como meningiomas de células claras, que también tienen una mayor incidencia en niños. Los resultados igual a largo plazo para niños son favorables, lo que plantea algunos interrogantes respecto a la relevancia de las características histológicas en los niños, eso que se planteó durante muchísimos años respecto, por ejemplo, de los gliomas, que los gliomas pediátricos son totalmente diferentes de los gliomas de los adultos, y esto es cierto, y se pudo finalmente discriminar a partir de la genética, parece tener una cierta incidencia también en los meningiomas. Ya que un estudio que utilizó secuenciación dirigida en meningiomas pediátricos no encontró las mutaciones típicas que se encuentran en los meningiomas adultos, ni SMO, ni AKT, ni KLF4, ni TRAF7, sino que en la mayor parte de los casos se observaron de lesiones solamente del gen NF2, del gen de la neurofibromatosis tipo 2. Y por último, el gran grupo de los meningiomas inducidos por radiación. Esto está creciendo, ya que los tratamientos contra el cáncer han avanzado tanto en los niños, que los niños tienen altos índices de sobrevida después de terapias radiantes a nivel del sistema nervioso central, y esto provoca que una mayor proporción en la adultez o en la juventud, el desarrollo de meningiomas inducidos por radiación. Son la neoplasia cerebral más común inducida por la radiación, y en general ocurren entre unos 10 a 30 años después de la radioterapia. Los niños que han recibido 1 o 2 Gray de radiación tienen un riesgo casi 10 veces mayor de desarrollar un meningioma durante su vida. En general, de vuelta, así como los pediátricos, tienden a ser tumores que morfológicamente por lo menos parecen de alto grado, tienen un núcleo esplomórfico, hipercelularidad, aumento del índice mitótico, etc. Y tienen invariablemente una arquitectura citogenética más compleja, con más altas tasas de pérdida de cromosoma 1p 22q en comparación con los meningiomas esporádicos no asociados a radiación. Una de las aplicaciones factibles es que la radiación produzca roturas del ADN de doble cadena y se produzcan luego mecanismos de reparación, y algún error en el mecanismo de reparación del ADN provoque errores genéticos que predispongan a la proliferación meningotelial. Curiosamente, las tasas de mutación de neurofibromatosis de NF2, del gen NF2 de la neurofibromatosis, son significativamente más bajas en los meningiomas inducidos por radiación que en los esporádicos. 6% en RIM, en los inducidos por radiación, 30 al 50% en los esporádicos. Para terminar, realmente, cómo supuestamente propone que se debería informar un meningioma de aquí en más, en un diagnóstico también integrado con el diagnóstico molecular, como se hace con los gliomas, cómo se debería informar un meningioma a partir de determinadas características. Y
tendría que tener un diagnóstico molecular integrado, que por ejemplo podría ser meningioma grado 2 de la OMS, clase desfavorable de metilación, con mutaciones del gen NF2 y TERT, y después uno vendría a la segunda capa, que sería meningioma, grado 2, el grado de la OMS, y después poner las alteraciones moleculares, mutación del promotor TERT, mutación del NF2, e inclusive lo de la clase de metilación desfavorable. Como les decía yo, en ese trabajo lo que proponen es dividir en dos grandes grupos de acuerdo a la metilación, los meningiomas, que serían agresivos o no agresivos, o favorables o desfavorables. Por lo pronto, además, supuestamente pondrían una imagen histológica en el informe y también una imagen de la clase de metilación y del ejemplo del estudio de metilación que se ha hecho. Supuestamente esto llegará a suceder aquí en algún momento. Por el momento uno puede hacer algunos estudios e intentar complementar no solo con la hematoxilina eosina y la inmunomarcación, sino mandar a hacer algunos estudios complementarios que puedan aportar más datos al diagnóstico y a la estratificación de los meningiomas. Bueno, creo que con esto terminamos. No, nos quedaba un título más, que es la meningoangiomatosis. Esto es un ítem que en la charla que yo doy comúnmente de pseudotumores está más ampliamente explicado, pero acá simplemente entonces hacemos una referencia porque está relacionado. Es una lesión benigna intracraneal muy poco frecuente. La mayoría de los casos son aislados, pero están descritos también casos asociados a neurofibromatosis tipo 2. Los casos no asociados a neurofibromatosis son sintomáticos, se presentan en niños y adultos, jóvenes, y en general afectan leptomeninge y corteza cerebral. Es una lesión que compromete la meninge y que provoca cierto grado de invasión del parénquima cerebral subyacente, ¿sí? Sin que por eso sea un tumor, clasificarlo como un tumor maligno. Es una lesión específica, la meningoangiomatosis. Corresponden a una proliferación celular de hábito meningotelial que se dispone alrededor de vasos corticales, y a pesar de que todos los casos tienen características comunes, existe un amplio espectro de formas macro y microscópicas, porque hay disposiciones en capa, hay disposiciones en nódulo, y morfológicamente abarcan casos más celulares, hasta casos más fibrosos con calcificaciones que a veces son difíciles de diagnosticar y parecen simplemente una placa fibrosa, lo cual parece ser que podría corresponder a distintos estadios evolutivos de la lesión. La extirpación completa de la lesión conlleva la desaparición de los síntomas y se las considera una lesión totalmente benigna. Macroscópicamente pueden mostrarse como tal, digamos, como una placa alrededor del encéfalo. Fíjense, de cierta parte del cerebro, fíjense cómo se los ve en las imágenes, como un área que compromete tanto la meninge como el parénquima subyacente, y en la histología lo que uno ve es esta proliferación como fibrosa, ¿sí? Irregular, entrelazada, de pequeños de tejido conectivo y células de hábito meningotelial que si uno las marca van a dar EMA positivo. Ahora sí terminamos, muchas gracias, y espero que cualquier duda, cualquier cosa me consultan, siempre está mi diagnóstico, siempre está, perdón, mi mail abajo en la última diapositiva. Bueno, gracias por todo, nos vemos.